¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Durante los últimos días, las últimas horas, nuevamente la DEA es noticia. Por un lado, se da a conocer un reportaje de investigación que involucra a uno de sus subdirectores con Purdue Pharma, este protagonista en la crisis de adicción del fentanilo y su salida de manera silenciosa de la agencia. Posteriormente, esta nueva comparecencia de su titular ante el Poder Legislativo de la Unión Americana, en donde nuevamente se va en contra de los cárteles mexicanos, el gobierno mexicano, por el tema del fentanilo, en el marco de una reunión que había sostenido otra funcionaria de Estados Unidos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que parecía que había humo blanco. ¿Cuál es el peso político de la DEA? ¿Por qué la DEA actúa de esta manera? Saludo con mucho gusto a un gran periodista que admiro, que respeto, que aprecio muchísimo, con una excelente trayectoria, mi querido tocayo Jesús García. ¿Cómo estás, tocayo? Oye, qué bonita introducción, tocayo. Un gusto y muchas gracias por tal presentación. No, Un hombre, gusto. totalmente merecida, tocayo. Oye, pues yo la primera pregunta que te suelto es esa. ¿Qué pasa hoy por hoy con la DEA en los Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que está jugando la DEA en el marco precisamente de todo esto que es el fentanilo, una crisis que inició en los propios Estados Unidos de forma legal, digámoslo así, y todo lo que hemos estado viendo alrededor de esta agencia? Bueno, la DEA tiene un papel muy importante en cuanto a las áreas de investigación y de inteligencia. Sin embargo, evidentemente está enfrentando un escrutinio particular debido justamente a las investigaciones en las que está en torno, incluida Ann Milgram, que es la administradora de la DEA, que hay que recordar que tiene una investigación abierta sobre presuntos actos de corrupción por haber contratado personajes que colaboraron con ella y que ahora están haciendo pues trabajo por fuera como una especie de outsourcing, y ella los contrató de un modo como que no hubo el procedimiento por contratación, como un tráfico de influencias, por así decirlo. Y por otro lado hay otros personajes como el que también mencionaste, que tiene que ver, bueno, que ya salió de la DEA, pero que de algún modo no abona a la credibilidad de la agencia en cuanto al trabajo que están haciendo. Y también recordemos que se movió hace un año, poco más de un año, el que era el representante de la DEA en México, que nunca realmente estuvo operando 100% en México, pero tenía una relación muy importante con abogados que trabajan con el narcotráfico en los Estados Unidos, lo cual evidentemente no es muy bueno como parte de las investigaciones. No significa que los agentes que trabajan o los funcionarios de la DEA no se puedan relacionar o tener reuniones oficiales con, por ejemplo, representantes legales de algún narcotraficante. No, porque eso sí puede ocurrir. Lo que estaba aquí ocurriendo es que, bueno, este personaje iba a reuniones más bien como de fiestas y otro tipo de cosas, y eso también, de hecho, está bajo investigación, pero esas investigaciones tristemente son muy secretas y es muy difícil que se pueda revelar. Debo decir, con todo lo que corresponde, digamos, al trabajo que ellos realizan periodísticamente, que AP es de los pocos medios que realmente pueden tener acceso a este tipo de información. Esta agencia estadounidense que, bueno, que tiene un nivel de prestigio muy alto y que puede obtener esta información directamente de las fuentes que tienen en Washington. Porque, bueno, el gobierno estadounidense confía mucho también en esta agencia. Entonces, es de donde ha salido esta información, hay que recordarlo, que esta información, digamos, importante sobre lo que está pasando con la DEA ha salido justamente de AP, que ha sido después retomada por The Washington Post y otros medios. Pero la DEA está teniendo un momento complicado, pero también un momento complicado porque los resultados que está dando sobre contra el tráfico de droga no están siendo justamente lo que esperan los gobiernos, sobre todo los republicanos en ciertos estados, y son los que están, digamos, más atacando. Fue la audiencia una de las más interesantes, y si quieres ahora entramos en esa parte, pero fue una de las más interesantes que yo he escuchado por diversos motivos que en los medios mexicanos tristemente no se les puso mucha atención, pero a los que sí hay que ponerle particular, o sea, tomarles con pinzas eso que están diciendo, porque ahí más bien parece como un trabajo de investigación, no necesariamente de acción inmediata, sino más bien una audiencia política. O sea, es decir, yo respondo lo que políticamente puede funcionar a la administración y no lo que efectivamente puede funcionar contra la lucha contra el narcotráfico, que evidentemente es un problema serio tanto en México como en Estados Unidos. ¿A qué te refieres con este último punto, tocayo? ¿En qué parte la DEA empieza a operar ya entonces con un interés netamente político?
Sí, porque dentro de la reducción del discurso, es decir, hace un debate, hace 2 años empezó a cambiar la forma en que manejaba el discurso sobre el tráfico de drogas. Entonces, presionada por la Casa Blanca, y eso es un asunto político, no necesariamente solo operativo, sino político, empieza a cambiar su discurso y la forma en que se está aproximando. En este debate que existe también sobre qué está pasando con la DEA y qué personajes están llegando a la DEA y qué personajes han estado operando en la DEA, y con esta discusión que hubo también con México, y todavía existe ese debate, hay que reconocerlo, que no está completamente, digamos, aplanado el piso para la DEA que opere correctamente o como ellos quisieran operar en México, justamente por las diferencias que tienen con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando yo hablo sobre eso, ahí ya tiene que ver la parte política. Eso afecta a la parte operativa. Ellos tienen que cambiar, y yo incluso lo dijo Ann Milgram, lo señaló muy bien, hicimos cambios estratégicos operacionales para enfocarnos en las cosas que nos interesaban más. Entonces generan una modificación, están haciendo una transformación, pero el mensaje que mandan es completamente político, a partir justamente de la presión que tienen de los republicanos principalmente sobre cómo se está manejando el tráfico de drogas. Hay que recordar que la mayor presión y el mayor debate y las expresiones más duras, particularmente contra México, han sido de republicanos, y no solo contra México, sino contra el gobierno del presidente Joe Biden, quien de hecho ha implementado varios elementos que me parecen muy interesantes, que tampoco en México se han destacado mucho, que tampoco se integran dentro de esta política binacional que están buscando. Yo desde mi punto de vista creo que se tardaron en hacerlo, pero que ahora tratan un poco de desviar como la estrategia. Entonces, por eso señalo que hay dos vías, el tema político y el tema operativo. ¿Qué tanto, querido tocayo, precisamente la DEA, al tener ya este discurso político, llega a ser intervencionista? ¿Qué tanto las diferencias con el gobierno de López Obrador le inclinan precisamente ya sus intereses, su punto de vista, para de una u otra manera fungir como un ente de inestabilidad para el gobierno del presidente tabasqueño? Pues mira, sí es preocupante. Este es un debate que existe dentro de los estudios de ciencia política en las universidades en Estados Unidos y como la forma en que operan las agencias, particularmente de inteligencia de los Estados Unidos. Cómo los políticos utilizan las agencias como una arma política más que como el arma que corresponde, digamos, operacional, que es muy difícil. Digamos, lograr esa diferencia, porque todos los políticos traen una agenda particular. Y eso es justamente el gran debate que existió en Estados Unidos, no solamente con la DEA, sino también con la CIA, con el FBI, que son agencias muy poderosas, y ahorita justamente hay un debate muy grande sobre lo que está ocurriendo con el FBI. Se está pensando, y los republicanos nuevamente lo están enfocando de esa forma, que el FBI está siendo utilizado como un ente político por parte de los demócratas en contra de los republicanos. Y no solo el FBI, completamente el sistema judicial estadounidense. O sea, estamos hablando del Departamento de Justicia de forma completa, de la que depende justamente la DEA y el FBI. La CIA se maneja en un punto aparte, sin embargo, en los momentos de debate también ha sido cuestionado sobre cómo se puede estar utilizando ciertas estrategias de la CIA con unos fines políticos. Pero en el caso de la DEA, para México sí es muy importante porque es de las agencias que más agentes tiene desplegados en México, y no solo en México, sino en América Latina. También hay muchos agentes del FBI que tienen acciones diferentes. También hay muchos agentes que forman parte de ICE, del Departamento de Seguridad Nacional, que son agentes especiales, que son los llamados agentes de HSI, que son Homeland Security Investigations. Entonces ellos son de investigaciones especiales enfocados a tráfico de drogas y a tráfico de personas. Entonces hay un despliegue importante en México de agentes estadounidenses. Yo no digo que no debería existir, la cooperación es fundamental. El tema es cómo opera. Los que están siendo cuestionados son los de la DEA. ¿Por qué? Porque lo que se ha descubierto, y particularmente por investigaciones de periodistas más mexicanos que estadounidenses, curiosamente, es el problema que existe de corrupción de agentes de la DEA justamente en México por las conexiones que empiezan a tener con algunos grupos criminales, pero que finalmente la agencia pues no quiere como que se destaquen tanto. Entonces, es un asunto complicado porque el presidente mexicano
en esta parte tiene el derecho, como cualquier país, de cuestionar cómo los agentes extranjeros están operando en un territorio en particular y en este caso en México. Cuando el presidente mexicano cuestiona, no quiero que operen de tal forma, pero si operan tiene que ser con completa transparencia, ese gobierno tiene el derecho de exigir eso, porque el gobierno estadounidense exige lo mismo de cualquier agencia extranjera que opere en los Estados Unidos. Y si no, simplemente los detienen y los expulsan del país. Todos los agentes que llegan de Rusia, de China, de agentes que operan con países de la OTAN, todos tienen que estar registrados de cierta forma como agentes extranjeros. Si no lo están y si los detectan que están operando de la forma en que no tenían ese acuerdo, entonces los echan. Ha pasado mucho, incluso los meten en prisión aquí en Estados Unidos con agentes rusos y con agentes de China, porque tienen un tipo de operación, digamos, un poco en la sombra. Sí, hay muchos que están operando en la sombra, pero son agentes de inteligencia de esos países. Entonces, México tiene el derecho justamente de decir, me gustaría que hubiera mayor cooperación y mayor transparencia. Ahora bien, no es bienvenido en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Estados Unidos quiere seguir con su propia agenda de decir, yo no confío en las autoridades mexicanas, que por otro lado tienen cierta razón y al mismo tiempo también decir, bueno, pues no tienes otra opción porque tienes que cooperar con las autoridades mexicanas y dicen, entonces yo tengo mi plan de acción y me gustaría básicamente que ustedes se integraran. No funciona así en otros países. O sea, no debería funcionar así. México tendría que tener el derecho de tener voz de cómo se van a desarrollar los planes de investigación en la DEA en México. Si la DEA logra un acuerdo con México de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer cierta investigación y lo vamos a compartir a ciertos niveles, eso ya es muy distinto, pero se tiene que haber ese acuerdo como tal. Lamentablemente, cuando ya entra el tema político y tristemente la oposición en México ha tomado mucho esta bandera de que lo que Andrés Manuel está señalando es más bien político y está obstruyendo el trabajo de la DEA, es incorrecto porque no estás planteando la problemática integral. Yo no estoy diciendo que es correcto que se bloquee a la DEA. No estoy de acuerdo con esa acción directa por parte del presidente mexicano, pero tampoco estoy de acuerdo en señalar que la DEA tiene que operar libremente, sin ningún tipo de restricción o de coordinación con autoridades mexicanas para justamente investigar en ese sentido. Y ese ha sido el gran debate y está creciendo. Yo no creo que vaya a reducirse, sobre todo, por ejemplo, si ganan los republicanos el Congreso completamente en 2024 y si gana alguna, pues no sé, si Donald Trump no es bloqueado, él puede ganar, tiene muchas posibilidades. Si es bloqueado, Ron DeSantis es más difícil en este momento que él pueda, por fortuna, yo lo puedo decir así, que es un personaje realmente mucho más complicado incluso que Donald Trump, eh, que él pueda llegar, digamos, a una posición importante. Entonces, pero los republicanos, con el poder que tienen y la visión que tienen, sí podría complicar más la situación y la relación con México en ese sentido. ¿Cómo es vista la DEA, tocayo, aprovechando que tú estás allá al interior de Estados Unidos? ¿Cuál es la visión que tiene la población de la DEA, sobre todo cuando hablamos de que las adicciones continúan en la Unión Americana, ahora concretamente con el fentanilo, pero que los resultados, por ejemplo, en materia de narcotráfico, pues según sus propios datos, cuando habla de que 2 cárteles tienen 45,000 integrantes, pues quiere decir que le crecieron los enanos en sus narices. Mi pregunta es esa, ¿cómo ve la gente a la DEA al interior como agencia que combate el narcotráfico en los Estados Unidos? Mira, la DEA, las agencias de investigación y de inteligencia de Estados Unidos tienen un alto respeto por parte de los estadounidenses. Sin embargo, la DEA en particular sí tiene un poco de decir, no estamos confiando tanto en cómo están haciendo el trabajo, justamente por lo que tú estás mencionando, ya que ha habido, pues evidentemente, un crecimiento importante en el consumo de drogas. Y también porque no son a veces suficientemente honestos a la forma de establecer o de poner toda la información sobre la mesa. Te voy a poner un ejemplo. Anne Grillman a regañadientes lo hizo en esta audiencia. Le preguntan, oiga, la agencia de CBP, que son los de patrulla fronteriza y los agentes aduaneros, están reportando que el 80% de la droga, y fentanilo particularmente, más del 80% está ingresando por los puertos legales de entrada. Significa que los cárteles están logrando, pues, burlar
como esa parte de la frontera, de vigilancia de la frontera. Y llega y entonces ella trastabilla y dice, bueno, sí, nosotros también hacemos operativos y hemos encontrado que mucha de la producción también de fentanilo es aquí. Le costó trabajo reconocerlo. O sea, entra el material de producción como polvo y también se puede producir en Estados Unidos como pastilla. Y entonces se hace la distribución como tal. Y luego le dicen, no solo eso, eh, porque yo sí quiero mencionar a este personaje que a mí me pareció fundamental que lo expresara, es la representante Lucy McBath, que ella fue justamente la que mencionó este tema, lo sacó ahí a flote, no le dijo, bueno, a ver, usted está señalando que los cárteles de la droga en México, etcétera, y que operan en el país, pero no solo eso, la mayoría de las personas que están traficando esa droga son estadounidenses. Y entonces, Ann Milgram, bueno, sí, lo que pasa es que si hemos detectado, ¿no? Que son estadounidenses, pero bueno, también tienen otro tipo de gente y quiso desviar como el punto. El tema aquí es que a Estados Unidos, a la DEA, le está costando trabajo reconocer y poner sobre el piso que los cárteles en México no solamente tienen, no, ellos los manejan como asociados, pero les falta ya reconocer que son más bien socios, lo que convierte las células operativas en Estados Unidos en cárteles, básicamente, que no solamente se cargan de la distribución, sino también del lavado de dinero, es decir, la colecta, cómo hacer las compras de bienes, de establecer negocios bien establecidos para poder hacer el lavado de dinero y enviarlo a México. La DEA es la única agencia que no ha reconocido eso como tal. Incluso el ejército, también en otra audiencia, el comandante al mando del Comando Norte se mencionó y dijo una cosa muy clara y muy sencilla. A ver, lo que nosotros tenemos que hacer como Estados Unidos sí es un problema serio el tráfico de drogas y México está enfrentando un serio problema, pero nosotros deberíamos hacer más. Debemos de dejar de enviar o de hacer algo para dejar de enviar tanto dinero y tantas armas a México. Entonces, cuando no tienes esa visión asumida por parte de la DEA, encuentras que hay varios elementos que no están tomando en consideración justamente en la lucha contra las drogas. Ahora, cuando yo hablo de que tuvieron que cambiar el discurso y que al final la gente no está viendo que se está haciendo, no hay resultados inmediatos, es porque tuvieron que hacer una presión muy fuerte por parte de la Casa Blanca. La Casa Blanca modificó en los últimos 2 años toda la estrategia del tráfico sobre la lucha contra el narcotráfico, incluyendo, haciendo inversiones, bueno, ahora están haciendo inversiones súper millonarias en prevención, en hacer pruebas para ver exactamente cuántas pastillas están encontrando. Por ejemplo, este plan está pensando implementar nuevos laboratorios para hacer pruebas, por ejemplo, para detectar el fentanilo en las pastillas. O sea, es un plan mucho más ambicioso y hay otra parte que está enfocada justamente al lavado de dinero, que eso es uno de los elementos y yo cuando tuiteé eso y dije, a ver, ¿de dónde creen que los cárteles obtienen el dinero? O sea, ¿ustedes creen que los cárteles mexicanos obtienen el dinero de México? O sea, no. O sea, hay que pensar en esa parte y es justamente donde la DEA, pues le falta mucho esta parte. Entonces, sí ha reducido un poco de confianza en cuanto a la gente, pero aquí hay otro elemento. La DEA enfrenta otro problema porque incluso también Milgram lo dijo en la audiencia, le está costando trabajo coordinarse con las policías estatales. Entonces, con algunas sí tiene un control y una operación importante, porque tal quieras o no, las policías estatales son un copo de poder. Entonces, a ver, yo estoy investigando esto y tú no te puedes involucrar directamente. No, pero es que incluye las drogas, sí, pero entonces yo tengo un área específica de narcotráfico y entonces tú no te puedes meter directamente. Sí, pero es que esto implica también transacciones mundiales, entonces eso se convierte en un asunto federal. Entonces, la coordinación no es tan sencilla como parece. Mucha gente piensa, no, es que se coordinan muy fácilmente, pero es muy difícil realmente la coordinación, justamente por estos cotos de poder que pueden existir. Un ejemplo, en el caso de la policía de Nueva York, en YPD es una de las policías más grandes de Estados Unidos. Ha tenido serios problemas de coordinación con la DEA porque Nueva York tiene divisiones especiales de terrorismo, contra el narcotráfico, etcétera. Entonces, hace y tiene sentido, ¿por qué? Pues porque Nueva York es uno de los mercados más importantes para el narcotráfico.
Y no solo eso, sino que en Nueva York llega la droga de otras ciudades, porque no llega directamente a Nueva York desde donde se transporta. Si se viene de México o de otros países, por ejemplo, si se envían los cargamentos desde Colombia, por ejemplo, no necesariamente llegan a México, llegan a Nueva York, perdón. Llegan, por ejemplo, a Filadelfia y de ahí se distribuyen. Entonces, esto, esta relación que existe a veces entre las policías complica el trabajo. Entonces, ahí hay un elemento que todavía la DEA no los logra explicar muy bien. Y cuando les cuestionas, pues evidentemente si hay una, no, es que sí estamos haciendo esta coordinación, etcétera, etcétera. Ahorita hubo una investigación muy interesante con unos miembros de los Mara Salvatrucha que van a empezar un juicio, de hecho. Yo lamentablemente no lo voy a poder seguir completamente, pero es uno de los juicios más interesantes porque son 23 líderes de los Mara Salvatrucha que, bueno, que tienen problemas con distribución de droga, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos son estadounidenses, de origen hispano, está bien, pero son estadounidenses. No les puedes quitar de ellos dónde crecieron y dónde nacieron. Entonces, y el problema aquí es cómo se desarrolló la investigación. Costó mucho trabajo que los agentes federales lograran como encontrar empatar con lo que estaban haciendo las policías locales. Porque pues había investigaciones muy concretas sobre asesinatos y luego empezaron a hacer las conexiones y generar como una investigación mucho más grande hasta que lograron juntar todo este juicio de todos estos, incluyendo los líderes más pesados de los Mara Salvatrucha. Entonces, es complejo, es un asunto complejo. El problema que la DEA tiene por la figura que quiere defender es justamente de no reconocer esas fallas que puede estar teniendo y que son difíciles de cambiar, ¿no? Finalmente, quedo tocayo, tú seguiste el juicio de el Chapo Guzmán, seguiste el juicio de Genaro García Luna, dos personajes de una u otra manera vinculados con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Y en ese marco yo te preguntaría para concluir, ¿la DEA administra el narcotráfico o combate el narcotráfico? Pues en algunos momentos parece que lo administra, es decir, vamos a detener algunos, vamos a poder hacer estas redadas y tener estos, básicamente para lanzar números, porque realmente no hay como lo que señalaba anteriormente, como un plan que nos permita entender cuál es la nueva estrategia de la DEA contra el narcotráfico. Es decir, lo que ya estuviste haciendo durante los últimos 10 años realmente no ha funcionado. Ya viste que tienes problemas serios de corrupción y no estás haciendo mucho y además no solo eso, lo pones así como lo tratas de minimizar. La actual administradora está enfrentando problemas no de tanta confianza y ha sido cuestionada por ello. Entonces, pareciera más bien que está siendo rebasada la DEA y entonces toma acciones muy particulares para hacer sus reportes, pero no se ve que haya un trabajo mucho más serio. Entonces, yo no creo que ellos estén administrando directamente el narcotráfico y digan, vamos a permitir unos o no vamos a permitir otros. No de esa manera, pero más bien tiene que ver con las acciones, sino realmente, mi pregunta aquí sería, ¿la DEA realmente quiere que termine el tráfico de drogas? O sea, ¿es realmente el objetivo del gobierno de los Estados Unidos que termine el tráfico de drogas o no lo es? Esa es una pregunta que no hemos podido responder. Yo hace poco, y perdón aquí que lo cambie un poco, cuando estoy estudiando una maestría, estamos haciendo revisiones sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, y el caso de Nicaragua es uno de los casos más interesantes que existen, porque Nicaragua es un problema muy serio. Bueno, Entonces, cuando hubo problema en los años 90, justamente cuando estaba la guerrilla, pues hubo un periodista estadounidense que descubrió que la CIA estaba haciendo operativos, se estaba traficando con droga, con cocaína, justamente para juntar dinero, porque el Congreso no iba a dar dinero directamente a Nicaragua, para enviarlo a los que estaban luchando contra quienes querían derrocar, ¿no? Entonces, ¿cómo se descubrió esto? Se descubrió porque la droga estaba enviada directamente a ciertas zonas de Los Ángeles, pero aparte a territorios poblados por gente de raza negra. Entonces, la congresista de esa región dijo, es que es muy raro que esté creciendo en las adicciones en este punto. Entonces, ese es un caso muy particular que hubo una investigación muy grande en el Congreso, incluso John Kerry, que ahora es el enviado de ambiental, y lideró esa investigación y se reveló. Un caso que no ha sido como su personal, yo no lo conocía hasta en ese momento que lo conocí, pero me parece que hay acciones de ese tipo que sí se deberían cuestionar
como parte de los operativos y de las acciones que hacen algunas agencias estadounidenses. Y la DEA, en definitiva, tendría que cambiar como la estrategia que está teniendo, sobre todo para tener realmente una coordinación importante con gobiernos como el de México y reforzar con lo que está teniendo, por ejemplo, con Guatemala y otros países donde el tráfico de droga pues, sigue siendo como un elemento sustancial, ¿no? Ya lo escuchado usted, un gran periodista, mi querido tocayo Jesús García. Un placer de verdad platicar contigo aquí en nuestro canal. Muchas gracias, Tocayo. Un gustazo como siempre.